Sí, la más objetiva de todas, bueno, hay una cosa que me gustaría aclarar desde el principio. Esto que se inicia por una teoría y una hipótesis que no es mía, es una hipótesis que me transmitió mi amigo Hilario Arenas en la década de los 80, ¿no? Entonces él me comentó que su hipótesis sobre el origen de la Virgen. A mí en ese momento te tengo que decir que me sorprendió mucho, que incluso yo me planteé que aquello era como muy difícil de que fuera así, porque nunca me había dado a mí la idea de que Macarena o la Virgen esta maravillosa de nuestra ciudad pudiera ser obra de un imaginero que ya admiraba en esa época. Bueno, lo admiro yo creo que desde que por primera vez me llevaron mi familia a ver al Gran Poder una madrugada, ¿no? Desde chiquitín, evidentemente. Y ya en aquel momento sí que sabíamos que era de Juan de Mesa, ya existía Mesa en Sevilla. Entonces, bueno, con muchísima atención, pues escuché todo lo que me decía y todos los argumentos que tenía, porque eso era lo más importante. De la Macarena se han escuchado tantas cosas, Hita del Castillo, la Roldana, Roldán, que sí, bueno, lo de Mesa también, pero el Ruiz de Gijón, Cristóbal Pérez, bueno, que atribuciones hay, pero que si no se dan razones suficientes, da la sensación de que son simplemente opiniones, ¿eh? Tiene que tener un apoyo documental si existe, y si no tiene un apoyo documental indirecto, que son otros datos históricos que nos pueden situar el origen de la talla coherentemente con la existencia de esos escultores, porque si eso no es posible, pues tampoco se puede hablar nada. Entonces mi idea, cuando empecé todo esto, fue no demostrar nada, sino simplemente hacer una comprobación si, por ejemplo, la hipótesis de Hilario Arenas podía tener un cierto sentido de fiabilidad o simplemente una idea para poder seguir investigando y profundizar en el asunto, y al mismo tiempo si la podía tener otras hipótesis, no solamente la de Hilario Arenas porque fuera amigo mío y porque Juan de Mesa sea un personaje al que yo admiro. A Roldán también lo admiro, ¿eh? Y lo mismo a Cristóbal Pérez, y lo mismo a Benito Hita del Castillo, lo mismo a la Roldana y a toda la saga de los Roldanes, ¿eh? Y de todos ellos incluso he restaurado cosas y conozco bien su intimidad material, que eso también es muy importante. Y entonces esa es la idea, empezar esto es simplemente intentar ver si podemos comprobar ciertas coherencias. Entonces, claro, la metodología que hay que emplear es la que nos puede apuntar hacia pistas, nos puede dar pistas, y al mismo tiempo nos puede quitar pistas, es decir, sobre una línea de investigación podemos encontrar muchas coincidencias y ninguna contradicción, y sobre otra podemos encontrar menos coincidencias y muchas más contradicciones. ¿Cuál será la que más valga para esta investigación? Después a complementar por la parte material y física, pues valdrá más toda aquella que nos haya dado el máximo número de coincidencias y el menor número de contradicciones, que es el tema de los hemirrostros o las hemicaras, las imágenes enantiomórficas. Con eso estamos intentando completar lo que es el rostro de una virgen que no existe, que sería componer el hemirrostro izquierdo de la Macarena con el hemirrostro derecho de una virgen de Roldán, y viceversa con diferentes otras obras, también de alguna manera que estén dentro de las hipótesis existentes, no dándole ninguna predilección a ninguna de esas hipótesis, porque en ciencia hay una de las cosas fundamentales, lo decía Einstein, el principio de la identidad. Las cosas son lo que son, me guste a mí o no me guste. Y tengo que aceptarlas, me guste o no. No se puede hacer una investigación interesada. Y en este caso quiero dejar muy claro que yo en este tipo de cuestión lo que estoy haciendo es investigando, poniendo una herramienta útil para la medicina forense, para la medicina legal y para la antropología física y para la morfopsicología de comparación de imágenes, que eso es una metodología interesante. No es única, es decir, esa metodología no me va a dar el dato de un artista indiscutible, es decir, no va a decir, aquí está la firma. No, señor, eso no lo va a decir nunca. Igual que con el caso de la Sábana Santa, la ciencia nunca va a poder decir si es Jesús de Nazaret o no. Lo que sí dice que es un cadáver, y que allí hubo un cadáver en un momento determinado. Eso es lo único que nos puede decir, y que hay fluidos que se pueden identificar. Bueno, pues eso, ¿qué pasa con una imagen? Eso es lo que se puede estudiar. Una imagen es un elemento físico, compuesta por tipos de madera, por preparaciones, por pigmentos, y tiene una historia material. ¿Y eso cómo se puede analizar? Dándole voz a la imagen. Cuando no hay un documento escrito que tenga voz por ella, ni está el artista que pueda hablar, ni ningún testigo que exista, porque la metodología histórica aquí vale hasta que no hay documento, y cuando no hay documento ya no vale. Y simplemente desde el punto de vista de la historiografía, un historiador viendo una obra difícilmente va a saber identificar rasgos que sí saben identificar los escultores, porque sabemos cómo funcionan las obras porque las hacemos.
Y como lo hacemos, conocemos los grafismos, conocemos las técnicas. Vemos cosas razonables cuando vemos una imagen y la entendemos, porque antes nosotros también hemos tenido ese tipo de problemas, no hemos enfrentado a eso. Si se hace un estudio físico de la imagen, que probablemente habría que complementar muchísimo lo que se hizo en la restauración de Don Francisco Arquillo, en aquella época se hicieron radiografías. Yo recuerdo haber visto alguna radiografía, porque yo hice los cursos de doctorado precisamente para terminar nosotros la segunda generación de doctores de Bellas Artes. Yo pertenezco a la segunda generación. La primera generación de doctores en Bellas Artes fueron mis maestros. Entonces, nuestros mayores en la facultad, los que ya eran doctores, fueron los que nos tuvieron que dar los cursos de doctorado a nosotros. Entonces yo, una parte de esos cursos lo hice con don Francisco Arquillo, y entonces, lógicamente, él, en aquel curso de doctorado, nos mostró un poco lo que era, de alguna manera, la intervención de la Macarena. Allí vimos, yo creo, recuerdo ver radiografía, recuerdo ver la imagen sin vestir, muy interesante. Y la Macarena no solamente es interesante cuando la vemos vestida, todo es interesante, es una cabeza única, es única en muchos aspectos. Yo diría que es la Nefertiti sevillana, porque a mí me recordó a las esculturas egipcias cuando la vi así. Es una maravilla en todos los aspectos, es única. Pero el seño macareno es el seño de un dolor especial, que es el dolor resignado, que es un dolor en el que Juan de Mesa hacía hincapié constantemente. Él muy pocas veces utilizaba el dolor patético, el dolor incluso moral, que era el que produce el músculo, las ramas internas del frontal, provoca la elevación de las cabezas de las cejas en un arco apuntado hacia la frente, muy reconocible en muchísimas imágenes, incluso la del propio Astorga, y verdaderamente poco visto en las imágenes de Juan de Mesa. Fue un imaginero que en poco tiempo se especializó en el dolor. De hecho, Hernández Díaz le llamó el imaginero del dolor. Y bueno, y que la Macarena fuera el fruto de una remodelación, lo que sí está claro es que cuando la estudiamos físicamente, a mí una de las impresiones que me dio, en el momento en que vi esa fotografía sin vestir, en que la cara tenía la mano de un artista, el cuello no correspondía a la misma mano, a los mismos grafismos, la oreja tampoco, el volumen de la cabeza, toda una serie de cosas que son anacrónicas. La simetría es anacrónica con la correcta forma de trabajar de un artista. Luego eso simplemente puede ser un signo, puede ser una llamada, puede ser una pista, únicamente. Y nos podemos rajar las vestiduras si decimos que, bueno, que la Macarena pudo ser fruto de algo de eso. Miremos todo lo de atrás, incluso todo lo anterior. ¿Cuántas imágenes fueron transformadas, retalladas, remodeladas? La propia Virgen del Rocío, ¿qué es? Sino el origen de una talla antigua, modificada. ¿Y cuántas más hay? ¿Y la historia de la Esperanza de Triana? ¿Qué tiempo se tardó en asumir que la mascarilla era de Castillo Lastruccio? Mucho tiempo. Mucho tiempo. No interesaba. Y es probable que la Macarena tenga dos capas de policromía, porque de hecho habría que hacer un estudio de estratigráfico a fondo, pero mi comadre Fuensanta, que yo creo que es una de las personas que mejor conoce a la Macarena, que trabajó en el equipo de restauración y que incluso ella ha seguido siempre cerca de la hermandad, ha formado parte de comisiones cuando la hermandad ha hecho alguna actividad como la restauración de la figura del misterio, del paso de sentencia y tantas cosas, y ella ha insistido muchas veces en que se debería de hacer un TAC con la Virgen. Y ella pues fue la que me dijo que parece ser que tiene dos policromías. Pero eso es muy importante, es decir, si las tiene, si no las tiene, qué naturaleza tienen. Hoy día se puede secuenciar perfectamente la vida material de una obra, exactamente igual que se estudia, por ejemplo, el lugar de los hechos de un crimen, exactamente igual. La Macarena, como elemento que está en cuestión, hemos comparado con los rasgos de todas estas imágenes. También hemos incluido, lógicamente, Roldán, y una Virgen de Roldán documentada, la Virgen de la Fe, de Écija, documentada no hace mucho, del año 1680, y por supuesto la Virgen de las Angustias de Córdoba, de 1628, un año después de que muriera Juan de Mesa. Sabemos que le quedaban 3 días para terminarla cuando fallece. 3 días sería muy poca actividad ya, pero bueno, en definitiva, esas comparaciones, que claro, 2 de ellas son las más importantes, Roldán y Mesa. ¿Por qué? Porque coinciden con la mayoría de las atribuciones. También la Mortaja, la Virgen de la Piedad, porque Cristóbal Pérez también se ha manejado.
a la Virgen de la Piedad se ha dicho muchas veces en los barrios de toda la zona de Santa Marina y tal, que era como la Macarena chica, como la otra Macarena. Es decir, sabemos que tiene el entrecejo Macarena. Eso ya le da una identidad que le hace que tenga un parecido físico. Vamos, el parecido físico lo podemos encontrar en la calle, andando por la calle y ver gente que se parece a nosotros o que se parecen a amigos. Y algunas veces hasta nos podemos equivocar. Y después ya nos damos cuenta, y más ahora con la mascarilla ya nos equivocamos muchísimo. Pero que en definitiva, esos son los elementos que hemos utilizado de comparación. Donde se han producido más coincidencias, no solamente con la superposición fotográfica completa, sino con los hemirrostros, es con la angustia. La siguiente, en orden de coincidencia, Roldán, la Virgen de la Fe. Muy alejada, la Virgen de la Piedad, de la Mortaja. Muy alejada también, la Virgen del Valle, Amargura, pero después de la terminación del estudio de lo que son comparaciones gráficas, la mayor número de coincidencias apunta a la dirección de angustia. Y que apunta a la dirección de angustia quiere decir que la Macarena es Juan de Mesa, con una fiabilidad del 100%, es una pista, pero no demuestra para absolutamente nada. Comprueba que es la que más coincidencias se da. Hay que pensar que a lo mejor eso no puede ser coincidencia por azar, porque el azar verdaderamente es una estupidez. Entonces, claro, aquí el problema es que parece que esas manos, si tienen algún índice de veracidad, están en la mascarilla solo, están en la cara, en el rostro. ¿Por qué? Porque el rostro es lo más importante. Todo lo que se ha modificado en imágenes anteriores, en la historia de la iconografía dolorosa sevillana, han sido caras. Conclusión definitiva. Hasta que no se hagan todos los demás estudios de comparación y de contraste, no podremos hacer absolutamente nada. Simplemente tenemos pistas y una conclusión, con la que más parece que coincide todo: hemirrostro, izquierdo, derecho, superposiciones. Número 1, Angustias de Córdoba. Características de la boca, de lo que se ve, parece que los dientes están puestos uno a uno como la Macarena. Parece. Ahora, habría que verlo radiológicamente, tomográficamente, por supuesto. Vía de abordaje de Lozón para el tema de ojo de cristal, hueco de boca, por supuesto. No se puede hablar de eso si solo se ve lo que nos dejan ver en una imagen de este tipo, que lo que nos dejan ver es lo que vemos. Lo que nos ocultan es la totalidad de la obra.